Sí, pues ahora tenemos ese momento, como todos estos días, de... Por ahí están pidiendo ya. Sí, de preguntar, como hay gente que no ha venido otros días, pues por eso también ponemos en antecedentes, ¿no? De preguntar, de compartir, no monopolizamos el micro, no hacemos discursos de 3 horas, no queremos que la cosa fluya, ¿sí? A mí, ya que tengo el micro, se me ocurría una pregunta, María Luisa. Sí. ¿Qué importancia, y en esto he insistido el sínodo, ¿no? En escuchar, en acoger, qué importancia que por fin en la Iglesia, ¿no? Se pueda escuchar y acoger a todas las personas que tienen diversidad sexual? Qué importante. Pero me venía a la cabeza una vez, no recuerdo el libro, ¿no? Pero que decía, es como si le dices a un violinista, oye, que sí, que qué bien que seas violinista, pero no toques el violín, porque aquí tenemos un problema, ¿no? O sea, desde la Iglesia sería, bien, te acogemos, eres cristiano, cristiana o no, eres gay, homosexual, transexual, bien, te acogemos, te escuchamos, pero no mantengas o sea, no concretes tu amor con otra persona de tu mismo sexo o tal, ¿no? Entonces, claro, una persona que diga, no, mira, yo soy homosexual y quiero vivir como Dios me ha hecho, ¿no? Una palabra, una respuesta para eso, y le paso luego el micro a Sara, que levanta también la mano. Vivir la fe y ser homosexual y, pues eso, no solamente te escucho que eres violinista, te acojo por ser violinista, pero no toques el violín. Mira, vuelvo a esa imagen, esa diapositiva de antes, ¿no? Es decir, a todo nivel, en todas situaciones, nuestra fe o nuestra vida humana y cristiana se debate en varios campos. Uno es la conciencia, donde la conciencia es la suprema ley, donde nadie va en contra de la ley, las objeciones de conciencia vienen ahí, Dios no va en... Entonces, cuando yo quiero vivir mi relación como homosexual con otra persona, ¿a qué acudo? Acudo a mi conciencia, a mi libertad, acudo a la Iglesia que me dice y acudo al Evangelio, ¿qué dice Jesús? ¿Me explico? Entonces, yo creo, seguramente de las comisiones van a salir orientaciones, se va a decir esto sí, esto no, pero como todo, la ley es para la persona, no la persona para la ley. Entonces uno contempla la ley, contempla el Evangelio, contempla su conciencia, comprende su situación. Por eso decía lo de Marciano Vidal, porque en preconcilio, la teología moral que hemos estudiado, yo empiezo porque tuve que cambiar el estudio de teología moral cuando pasé a América Latina y me encontré situaciones que no había conocido. ¿Por qué? Porque la moral preconciliar era casuística, ¿no? Entonces, si haces esto, este es el pecado, esta es la pena, esta es la... No. Y cuando viene el concilio dice, no es casuística, como un hecho frío, es personalista la moral. Quiere decir, tiene en cuenta la persona. Y algo sagrado de la persona es su conciencia. Yo creo que en la Iglesia en general no hemos trabajado ni hemos formado el tema conciencia, pero para mí es un tema básico, como la libertad, ¿no? Entonces esa persona tiene que tomar su decisión de acuerdo con estos elementos, que la tome y que actúe en conciencia y que asuma consecuencias. No sé cómo decir, esto no es un recetario, te duele la cabeza, pues tómate una aspirina, no es así, ¿no? Dice, yo me tengo que poner como persona adulta, estos son los elementos con los que tengo yo que enfrentarme y decidir. Y ahí esa decisión de mi conciencia, nadie puede entrar. Dios también va a respetar mi conciencia. Es que esto es muy fuerte y yo creo que no lo tenemos trabajado, ¿no? Y entonces luego tenemos muchos problemas porque lo que me dicen, lo que no me dicen, ya, pero lo que te dicen es para que tú también lo elabores de cara a esos elementos. No sé si se entiende. ¿Sí? No es fácil, no son temas fáciles, son temas vitales, son existenciales, pero ahí nos jugamos, evidentemente, ¿no? Tengo varias preguntas, así cortitas, ¿vale? A ver si tengo la oportunidad. Decías que... ¿Te puedes poner de pie? Es que no te oigo bien. Gracias. Sí. Que contestabas que tú no acompañabas, cuando te preguntaba, ¿no? Homosexuales, sino que tú acompañabas personas. Nosotros hemos acompañado también personas en situación de divorcio y separación, claro, acompañas personas, pero en situaciones concretas, ¿no? Porque tienen unas peculiaridades, sobre todo dentro de una iglesia que no nos entiende, no nos ha tratado con cariño y nos ha dejado en los márgenes, ¿no? Yo te quería preguntar si en todo este tiempo sin duda se han creado espacios en los que realmente las personas homosexuales hayan podido expresar cuáles son sus miedos, cuáles han sido los sufrimientos que la iglesia, con sus expresiones de rechazo constante, ¿no? Ha podido generar en ellos, y también si
se ha podido hablar de vías concretas, ¿no? De qué necesidades tienen ellos y qué le piden a la Iglesia para poder sentirse, bueno, pues como un cristiano más. Ahí sí que es como una persona más, que realmente la persona no los trata así. Mira, en el aula, yo los que conocía homosexuales porque los conozco personalmente, pero no había una presencia oficial, ¿me explico? No sabíamos. Pero yo creo que la respuesta a eso que planteas tú se está dando en la vida cotidiana. Digo los grupos de Italia porque los tengo cerca y porque trabajo muy directamente con ellos. Entonces se están siendo visibles, organizan las cosas y invitan al obispo correspondiente, es decir, no hay invisibilidad, al contrario, hay mucha visibilidad, hay mucha autonomía, hay mucho hacer cosas y preparar, y claro, en todo ese proceso va saliendo las heridas, los rechazos, lo que hemos sufrido, claro, va saliendo. Pero, por ejemplo, con el jubileo ha sido un cambio impresionante, porque por fin hemos dicho, se nos ha abierto la puerta, hemos entrado por la puerta que se nos cerraba, que se nos negaba. Ahora ahí se están escribiendo libros fantásticos, hay el viaje arcoíris, que yo le dije el otro día en la presentación, es un libro abre puertas, porque es un libro con fichas de trabajo para ayudar a padres y madres con hijos homosexuales. Es decir, se van haciendo cosas importantes, que están dando respuesta a ese maltrato, vamos a hablarlo así, ¿me explico? Se está revirtiendo la situación. En algunos ambientes, obviamente, la resistencia al rechazo, pero son ambientes minoritarios, yo hablo más en general, porque ¿sabéis lo que es estar 3 días, 1.400 personas, homosexuales y heterosexuales, porque había mucha gente que se ha posicionado a favor de la diversidad sexual y ha ido al jubileo, y eran matrimonios, eran hijos, era de todo, ¿no? Entonces para mí son signos de esperanza, y yo a los de Italia se los devuelvo, ¿os dais cuenta lo que podéis hacer vosotros, lo que estáis haciendo? Y no necesitamos el permiso del obispo para todo, ni el permiso del párroco para todo. Entonces, eso significa que vamos teniendo, como decía ayer Pepa, empoderamiento, ¿no? Que nos vamos posicionando y que vamos siendo adultos con todas las consecuencias. ¿Sí? Es así. Y otra pregunta que me gustaría hacer, un poco, ¿qué actitudes pastorales piensas que deberíamos revisar para evitar el daño espiritual y emocional también a las personas? Perdón, no te he entendido. ¿Qué deberíamos? ¿Qué actitudes pastorales deberíamos evitar o revisar, ¿no? para que no se produzca más daño espiritual y emocional en las personas homosexuales? Pues estos encuentros, por ejemplo, estos encuentros que se puede hablar, eso ayuda, ¿no? Todas las actitudes que tengan que ver con la acogida, que digo, a veces son signos pequeños o gestos pequeños, con la acogida, y el rechazo también es muy sutil a veces, ¿no? Entonces, si podemos, mira, hay una cantidad de libros que están saliendo ahora, fantásticos, que yo les animo mucho a los que escriben, digo, es que esto no es una prensa del corazón, esto no es el Hola, esto no es la revista, necesitamos fundamentos serios. Y está saliendo una tesis doctoral que se ha presentado en la Gregoriana de Roma, que le han llamado prodigiosamente amados, una cosa así. Bueno, otra, esta que he dicho, el viaje arcoíris, que son fichas de ayuda a padres con hijos homosexuales. Hay un montón de libros y están saliendo cada vez más. Está saliendo uno sobre género, de Javier de la Torre, que es un profesor de bioética de comillas, que tiene otros 2 volúmenes ya, donde habla de cristianismo y homosexualidad del siglo XXI. Es decir, formarnos en esa línea, saber lo que hay, saber lo que se está escribiendo, cómo ayudar a las realidades que tenemos vivientes entre nosotros, ¿no? Y no decir, aquí no se habla, ¿por qué no? O sea, el hablarlo, el sentirnos conocedores y ayudadores nos da crecimiento, nos da libertad, nos da adultez, no sé cómo decir, porque si no, vivir escondidos, ¿pero por qué? ¿No? Claro que se necesita proceso, cada persona sabrá. Y luego también los grupos, las comunidades. Yo en Madrid, cuando empecé a acompañar, decía, yo creo que hacen falta comunidades, que hacen falta grupos, que estas personas no pueden caminar solas. Por eso hay mucha vida en Crismón, donde hay grupos de padres, hay grupos de jóvenes, hay un espacio que se llama El Amigo que Escucha, tenemos un equipo de acompañantes. No sabéis la cantidad de gente que pide acompañamiento, que escriben a la página web, al coordinador del grupo nuestro y nos deriva.
Mira, esta persona se siente así, quiere esto, yo digo, si es online, como estoy en Roma, pues lo hago online, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se mueve mucha vida, se mueve visiblemente, no sé cómo decir, ¿no? Dicen que perdimos a los obreros, que perdimos a los jóvenes, que perdimos, nos faltan las mujeres, a los LGTBIQ+, porque esto va evolucionando. Digo lo de Q porque yo tengo una sobrina que me explica que es Q, y Q o algo así es el que no quiere o la que no quiere que se le identifique por la orientación sexual ni por nada, ¿no? Pero yo también soy Q, pero no sé. Bueno, yo creo que con ellos no lo vamos a perder porque no están nunca, y no me estarán, ha habido una homofobia, hay una homofobia en la Iglesia, por lo menos a nivel estructural, vamos a dejarlo ahí. Especialmente en el clero, o sea que en el año 90 la OMS sacó de enfermedades a la homosexualidad. Y si tú oyes hablar a muchos clérigos, siguen pensando que es o una desviación o una enfermedad. Hay una página web que recomiendo vivamente a todos los que estéis aquí, que se llama Radialistas Apasionadas y Apasionados, radialistas.net. Esa página la coordina José Ignacio López Vigil, que escribió hace muchos años con su hermana un tal Jesús, él y su mujer Tachi. Ahí se plantea que ya en el siglo IV había bendiciones para personas del mismo sexo, concretamente varones. En la Iglesia ha habido experiencias hace muchos siglos de bendiciones, no hablan de matrimonio, bendiciones de personas del mismo sexo. Es decir, tenemos, es mucho más simple. Yo me gusta salir de vez en cuando a echar una cerveza y jugar fútbol en la zona y les da absolutamente igual lo que nosotros pensemos y digamos, pero totalmente igual. O sea, somos irrelevantes para un sector muy grande de la sociedad. Entonces, bueno, no tengo una pregunta sinceramente. O sea, Ya. Yo creo que en la Iglesia el problema no es la homosexualidad, es la sexualidad. Cómo lo tratamos, cómo lo trabajamos, cómo nos formamos, la formación. Ahora mismo está en revisión la formación de los seminarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el celibato obligado, o sea, hay un montón de cosas a revisar, ¿no? Pero yo creo que también, como no lo hemos considerado bien, no le hemos puesto, o sea, hemos hablado mucho de represión, más que otra cosa. Yo cuando doy talleres de inteligencia emocional digo, hay un verbo que no hay que usar, que es el reprimir. Hay que reprimir. No, reprimir no. Hay que encauzar, que es dar cauce, para que la afectividad, la sexualidad sean fecundas, sean la energía que es en la vida, ¿no? Pero no como el río, violentamos el cauce, después vienen las lluvias y tenemos la inundación total. Pues en la afectividad o reprimimos o nos dejamos llevar al extremo opuesto, pero no le damos un cauce para que realmente sea la fuerza enérgica que es en la vida, ¿no? Entonces, hay también, como sabéis, las terapias de conversión, que ya en algunas diócesis les han prohibido porque verdaderamente estaban destrozando a las personas desde el punto de vista psicológico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la gente que tiene homofobia pues la seguirá teniendo y seguirá hablando y escribiendo pero hay mucha gente que decimos que no, insisto, que esta es persona, que tiene de este modo, que tiene de esta manera, que por qué yo la voy a rechazar, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, claro, se da también ese fenómeno, ¿no? Yo rechazo a una persona, pero resulta que yo también soy homosexual o lesbiana, y estoy rechazando y defendiéndome, etcétera. Yo en el acompañamiento, y lo sabréis las que hacéis acompañamiento, cuando la persona homosexual o heterosexual, da lo mismo, se acepta en su ser, se acepta como es, ya puede caminar mucho mejor. Cuando ella misma tiene interiorizado un rechazo a lo que sea, pues no acabamos de caminar bien, ¿no? Estamos como cojeando. Entonces nos tenemos que ayudar a integrarnos en lo que somos cada uno, ¿no? Y ahí decir, este es mi ser, y esta es mi forma, y esta es como soy yo, y esto es como me siento, ¿no? Pero claro, si hay ataque, nos defendemos, y entonces empezamos a un juego que no ayuda, ¿no? Ni a quien ataca ni a quien es atacado, evidentemente, ¿no? Por eso hay mucha revisión interna, ¿no? ¿Cómo me sitúo yo ante los diferentes, que todos somos diferentes, insisto, ¿no? ¿Cómo me sitúo?
¿Cómo se sitúa mi corazón? ¿Cómo se sitúan mis palabras? ¿Cómo? ¿No? Porque hacemos el camino todos y todas, ¿eh? El Papa, los obispos tienen mucho que hacer, pero cada uno en nuestro metro cuadrado, ¿no? Tenemos mucho que hacer también, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo, María Luisa, pero resulta que tenemos personas muy preparadas en la Iglesia. Yo conozco a Cosme Puerto Pascual, es dominico, sacerdote, doctor en sexología, va a congresos internacionales y no los utilizamos. Cosme tiene una página donde aborda todo lo que tú estás comentando, de decir, una espiritualidad libre, una espiritualidad matrimonial, una espiritualidad homosexual, es decir, Sí. tenemos a personas muy preparadas, pero no las estamos utilizando porque no responden a nuestra doctrina. Claro, Y claro. hacemos el ridículo en la comunidad científica internacional porque no sabemos de lo que hablamos. Perdóname, María Luisa, no sabemos. Claro, pero necesitamos formarnos, por eso hay elementos para formarnos, evidentemente, sí. Vale. ¿Quién más? Que sea fructuoso este diálogo. Vicente. Yo quería hacerte dos preguntas. Primero, yo participé en la JMJ de Lisboa. Ajá. Y el Papa Francisco dio para mí una definición de iglesia muy acertada. Es que iglesia somos todos, Sí. todos por nada fuera. Tutti, Y sí. yo creo que el Espíritu Santo actúa en la iglesia. Yo tengo la sensación de que hasta ahora el esfuerzo que se ha hecho dentro de la iglesia para acoger a las personas de sexualidad, de mostrar su sexualidad de manera diversa, ha sido arrancándole su dimensión afectiva totalmente. Entonces dejas a una persona en una situación completamente infértil, porque si le pides que tienes que vivir solo de esta manera para pertenecer a la iglesia y para conseguir la salvación, es de una pobreza brutal. Claro. Y por otra parte, es algo un poco más dirigido a ti, María Luisa, sobre tu opción de vida. También creo que hay que hacer una revisión dentro de la vida consagrada, dentro del ministerio ordenado, a que hayan espacios donde las personas, que es compatible poder tener una orientación sexual u otra, y sentir una llamada de Dios y vivirlo con autenticidad. Y creo que eso también de alguna manera obviarlo, borrarlo o desaparecerlo de los procesos de acompañamiento puede desembocar luego en dinámicas de abuso que tanto daño están haciendo a la iglesia. Sí. Entonces, es un poquito tu experiencia en estas dos Sí, realidades. se me ha despistado la primera. La primera era... No, que a las personas homosexuales o LGTB, pues muchas veces para vivir su fe dentro de la iglesia, Sí. necesitamos su dimensión afectiva, porque Ya, es un poco ya, lo sí, que sí. te proponen. Sí. Ya, un poco lo que decía antes Luis, ¿no? Evidentemente, ya cuando ha preguntado Luis, la persona, lo que no, ya en línea de discernimiento, iba a decir, elemental, no se puede romper. O sea, Dios no quiere que nos rompamos y que estemos viviendo a contramano, no sé cómo decir, ¿no? Por eso digo, la mirada primero es al Evangelio. ¿Qué haría Jesús? ¿No? Antes que a la normativa, porque hay una normativa que es el derecho canónico, el catecismo, etcétera, que yo lo he discutido con algunos obispos en los tiempos informales, porque en la mesa no podía hablar, pero en los tiempos informales, a ver, ¿por qué esa situación de que no puede ser, porque eso es derecho canónico? Yo dije a algunos obispos que se cambie, si es legislación, la ley es para la persona, que se cambie, el catecismo, que se cambie. Hay puntos en el derecho canónico que hablan, que ya lo hemos dicho a la comisión correspondiente, que hablan de la diversidad sexual, pero que no puede ser más hiriente. Por favor, que ese texto se cambie, eso sí tiene que cambiar. Entonces, como es legislación, ¿no? Entonces lo hacemos intocable. No, es legislación, por lo tanto se puede modificar. Pero que es intocable es el Evangelio, vete al Evangelio, vete a la actitud de Jesús, vete como hacía, ¿no? Y por otra parte, ese es el foco siempre de actuación, ¿no? Y por otra parte, Dios no quiere, como digo, que estemos rotos, que estemos destruidos, sino que, acordémonos, la mujer aquella que estaba encorvada y que no se podía poner de pie, cuando se pone de pie, dice, se puede caminar erguida y va a alabar al Señor, es decir, no podemos estar doblados, ¿no? Y luego el tema de las vocaciones, claro que yo me encuentro en el acompañamiento con gente que se siente llamada a la vida religiosa sacerdotal, y chocamos en primera instancia, no todas, con algunas instituciones, con otras no, con otras perfectamente.
hemos hecho el proceso, el discernimiento de llamada del Señor con tu diversidad sexual, la que sea, ¿no? Pero depende de congregaciones, depende de instituciones. Y hay gente que no puede ni oír hablar. Y luego está la otra posición que creo que no ayuda, no digas nada. Tú vas adelante, no digas nada. Pero la persona también se siente mal, porque se siente en mentiras, se siente en falsedad, se siente... Entonces, hay que transparentar. Este soy yo, esta soy yo, me siento llamada por el Señor. Yo he acompañado y acompaño personas que están haciendo proceso y han entrado, y les sigo acompañando cuando han entrado en la congregación. Y ellas han optado por ser transparentes y decir, esta soy yo. ¿No? Me parece óptimo, pero es decisión personal. Si la persona no quiere decirlo, pero si lo dice y no le admiten, evidentemente ya viene ahí el miedo y me voy para atrás, no voy a ir adelante. No sé si me explico, ¿no? Pero son casos, cada caso hay que verlo. Yo en principio, a mí me preguntas, yo en principio no vería problema. ¿Por qué? Tú sabes que entras en una congregación donde no vas a tener pareja, como una heterosexual. Yo cuando entro en la congregación, yo ya sé, María Luisa, tú no vas a tener un marido, no vas a tener hijos, tu opción es de celibato. Heterosexual, a mí me preguntan, bueno, algunas veces me han dicho, tú como hablas tanto con los de diversidad sexual, ¿será que eres lesbiana? Y dije, no, soy muy heterosexual, yo me conozco muy heterosexual, pero podría serlo, y si lo fuera, ¿qué cambiaba? Yo quiero seguir al Señor, ya está, ¿no? Quiero tener mi corazón puesto ahí. Entonces, ¿ves? Tenemos que avanzar mucho, y esto son cosas a hablar, ¿ves? Hay que avanzar hablando y escuchándonos y entendiéndonos, de verdad. ¿Será? El problema, María Luisa, es que hay dentro de la Iglesia, por supuesto, sectores que tienen un rechazo y una resistencia brutal. El otro día, una experiencia hubo en una parroquia de Sevilla. Sí. ¿Te has enterado? Conozco el grupo, conozco ICIS, conozco. Bueno, pues entonces el párroco tenía una celebración muy bonita con personas de diversa sexualidad. Sí. Y allí estaban manifestando cómo se siente, estaban compartiendo. Muy bonita la celebración en la parroquia. Y entra un chico joven, de 20 y tantos años, dando gritos, insultando al párroco, diciendo que son un pecado, que son sacrilegios, bueno, insultándolo de una manera, y allí se armó una. Entonces, claro, es que hay sectores todavía que tienen una resistencia brutal y un rechazo, y a ver eso cómo se conjuga. Claro. Eso existe. Bueno, yo digo, a mí me llegó un correo, ya he dicho antes, con insultos así, bueno, queda en mi correo, queda a mí, yo lo borro, lo elimino y no pasa nada. Pero lo de ICIS verdaderamente fue escandaloso. O sea, yo creo que ahí hay que intervenir, o sea, a nivel diocesano, a nivel obispo, lo que sea, decir, bueno, porque esta persona le parezca que no y se permita insultar, ¿pero por qué? Vamos a admitir esos insultos así tan gratuitamente. Esto significa que hay un grado de intolerancia tremendo, eso es verdad, eso existe. No sé si sabéis que en agosto hubo en Madrid un encuentro que llaman Encuentro Global, que es de cristianos LGTBI del mundo, que cada año lo hacen en un país. Este año hicieron en Madrid, la última semana de agosto. Cristina Hinojés, la teóloga, y yo tuvimos una charla, yo me quedé los 5 días. Entonces el grupo de Crismón, que con el anfitrión, fueron a hablar con el cardenal Cobo para invitarle y para informarle y tal. Y entonces Cobo dijo, no voy a ir a la asamblea, pero no por vosotros, sino porque van a venir algunos ultras y van a reventar el acto y el mensaje no va a llegar. Entonces, ¿qué hizo? Escribió una carta, no sé si la habéis visto porque ha circulado, una carta preciosa, de acogida desde el Evangelio, no una carta de compromiso, de saludito, no, una carta de definición de Evangelio. Entonces, yo la mandé inmediatamente a los grupos de Italia, traducidos, ha corrido la carta y ha llegado a todo el mundo y no se ha reventado el acto, como decía él, porque entonces pierdes el mensaje, ¿no? Y a veces en los tonos que utilizamos también, que tengamos cuidado, no nos pongamos agresivos ni enfadados porque luego el mensaje no llega, porque si interrumpe diciendo María Luisa estaba enfadada, estaba agresiva, y sobre todo mujeres estamos muy miradas con lupa, cuidemos el tono y el modo. No digo que nos callemos, sino que lo hagamos de una manera que no se rompa, que no se pierda el mensaje, ¿no? Como decía Cobo. Entonces también tenemos que
en este momento de tantas polarizaciones, ser también muy cautos, ¿no? Y discernir qué decir, qué callar, cómo decir, ¿no? Porque a lo mejor conseguimos más mal que bien. O sea, tenemos que mirar, ¿no? Los modos también. Lo de Sevilla fue dolorosísimo, claro, porque hacen siempre ellos una misa abierta, como en Crismón se hace todas las semanas una oración abierta, todos los fines de últimos sábados se hace una Eucaristía, pero todo es abierto, puede ir todo el mundo que quiera, ¿no? Pero si yo tengo libertad para ir, ¿por qué voy a ir a insultar y a reventar una cosa que a mí no me gusta? Es que es una cosa de intolerancia tremenda, ¿no? Tremenda. Vicente. Sí, me gustaría una palabra tuya sobre un tema complejo, debatido antropológicamente y también filosóficamente, ¿no? Como es el tema de la ideología del género. Me gustaría una palabra, ya que has reflexionado mucho sobre este tema y lo conoces de cerca. ¿Cómo está el planteamiento ahora? ¿Qué opiniones son las más controvertidas en este campo? Algo sobre eso. No te creas que yo sé mucho de ideología de género, ¿eh? No sé mucho. Sé que se crea como un ambiente sí en contra o de rechazo, porque cuando oímos la palabra género o pensamos que podemos cambiar de sexo, toda esa, ¿no? Entonces, sí, yo creo que no hay, lo que yo percibo, tampoco yo tengo la última ni la definitiva palabra. En muchos lugares no hay claridad, no hay conocimiento, se habla de lo que se oye, a qué nos lleva esto, no tenemos muy claro. Entonces hablamos y nos posicionamos ideológicamente sin a lo mejor estar preparados, formados en la línea que decíamos, ¿no? A mí, por ejemplo, de lo que acompaño también, pues todo el mundo trans, ¿no? Todo el cambio, que ahora también con las leyes de que una persona puede cambiar de sexo sin permiso, siendo muy joven y tal, eso también está creando mucha problemática en padres con hijos menores de edad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos, yo empezando por mí, una mayor clarificación de qué es eso, a qué nos lleva, cómo lo vivimos, cómo hacemos, pero como en todo, pues si no estamos formados nos formamos, pero de entrada vamos a acertar o vamos a coger y vamos a ver qué podemos decir. Yo de entrada digo, iba a decir todo vale, pero después vemos un poco cómo se aplican las cosas, ¿no? Pero sí hay como un rechazo a la misma palabra, ¿sabes? Entonces, a veces no avanzamos, no profundizamos porque ya de entrada nos posicionamos que eso no, y, ¿no? Entonces, cualquier persona que venga con su situación, nacida de una manera y cambiada de otra, etcétera, pues lo mismo, vamos a acoger, vamos a ver cómo ayudamos a que esa persona pueda ser feliz, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digo, no te puedo dar muchos más datos porque no los tengo. Una persona con diversidad. ¿Allá? Sí. Antonio. No lo puedo estar. Yo entiendo perfectamente, María Luisa, que tú no vengas a hablar de personas LGTBI, porque tú acompañas a personas LGTBI, tú eres madre sinodal y has venido a hablar del sínodo, lógicamente. Quizás, a lo mejor hay gente que se ha sentido, no sé si defraudada o diciendo, bueno, yo voy a hablar de LGTBI y me están hablando del sínodo, que he oído mucho. Yo creo que esto es un comienzo, me parece importantísimo, y creo que a lo mejor se podría hacer a futuro, y ojalá que desde el de los sentidos se plantee, una mesa redonda. ¿Se puede ser cristiano y LGTBI? Una mesa redonda de experiencias, de personas que viven esa realidad y pues dirán, para mí ha sido fácil o difícil. Entonces me parece que puede ser una herramienta, un comienzo, porque su tema es completo. Empezabas con el tiempo es ahora. María Luisa, ¿se puede ser cristiano o cristiana LGTBI? ¿Se puede amar a tu pareja con amor de alianza siendo cristiana LGTBI, transexual? ¿Se puede? Una cosa que yo puse en la evaluación de la Asamblea Sinodal es que nos faltaban testimonios de personas de las que hablábamos, que en vez de hablar de homosexuales, de divorciados, ¿por qué no llevábamos al aula a personas homosexuales divorciadas para oír su voz en directo? Porque el testimonio no tiene comparación
con otras cosas, ¿no? Cuando hablamos, escuchamos, pero hablar en primera persona sería muy importante, digo. Y yo lo puse, me acuerdo, como evaluación, porque en otros círculos lo hablábamos. Cuando hay gente que habla en primera persona de su experiencia, las cosas cambian. Yo creo que sí, si Dios no rechaza, y nosotros, ¿por qué vamos a decir tú sí, tú no? Ya bastante discriminación hacemos con divorciados, comunión sí, comunión no, ya bastante discriminación hacemos. Vamos a ponernos otra vez en el Evangelio. ¿Qué hace Jesús? ¿Discrimina a alguien en el Evangelio Jesús? Todas las personas que acuden a Jesús en el Evangelio acuden destruidas, ¿no? O con enfermedades, o de ellas, o de sus hijos, o pecadoras, o no sé qué, criticadas, marginadas. Algunas se vuelve con más mochila de la que llega, o se vuelve liberada. ¿Y nosotros por qué? La persona viene con una mochila y se va con dos. Porque decimos, yo lo he escuchado de algún sacerdote, si alguna persona está en situación irregular, que no venga a confesarse porque no le voy a dar la solución. Eso se ha dicho hace pocos días en un grupo. Bueno, si eso se hace así, eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Pero resulta que yo puedo ser homosexual y cristiano, pero ¿quién ha dicho que no? Puedo amar, puedo ser amado, amado de Dios, amado de los demás. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Además, si algo define a Dios, en el Evangelio de Juan, Dios es amor. Entonces, sí, estamos hablando de amor, ¿no? Sí. Pero evidentemente, sí, lo que decíamos, se pueden hacer mesas redondas, se puede seguir con estos temas, pero insisto, no es el único grupo marginado. Abramos el abanico de grupos marginados, que no haya ninguno, ¿no? En la Iglesia. María Luisa, que tiene la visibilización y la ternura con la que hablaba Papa Francisco, ¿no? Sobre realidades diversas, ¿no? Sobre personas homosexuales, de personas divorciadas, está cada una de las comunidades, esa una. Y otra, si hay algún plan formativo, que sí, podemos estar hablando de eso, pero hay muchas mentes cerradas. Entonces, ¿hay algún plan formativo para que sacerdotes, seminaristas, implanten los seminarios alguna formación específica, un poco para abrir la mirada a estas realidades desde la cocina? Sí. Bueno, estaba, como digo, en estudio la formación de los seminarios, cambiar la formación de los seminarios, que falta mucha formación humana, afectivo-sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Eso por una parte. Y por otra, los libros que van saliendo, para mí parece que son ayudas impresionantes, ¿no? Ayudas impresionantes que se pueden ayudar y se pueden aprovechar muy bien, por ejemplo, para leer en grupo, ¿no? Un grupo que se reúne en la parroquia o lo que sea y quiere hablar de los temas y escucha lo que dicen unos autores. Me parece que eso es una herramienta de formación fácil de hacer y muy eficaz, ¿no? Porque leemos en común un grupo y leemos y decimos esto cómo se aplica y esto no. Se nos abren horizontes mentales y cordiales, leyendo juntos y compartiendo, ¿no? Entonces yo le puedo pasar, si queréis, a Luis o a Sara o a quien sea, una lista de libros que existen que ayudan a formarnos, que ayudan a hablar de estos temas, que no hay que inventar gran cosa, que hay mucha cosa ya inventada, con muchos testimonios, con mucho rigor académico y científico. Por eso insisto mucho que esto no es una prensa banal ni una prensa del corazón, no, necesitamos fundamentos, ¿no? Filosóficos, antropológicos, bíblicos, etcétera. Y eso existe, hay una lista, no voy a decir una biblioteca, pero hay una buena lista de materiales que ayudan a la formación. Yo soy muy creyente en la lectura compartida, porque lo que no ve uno ve otro y nos iluminamos mutuamente y nos ayudamos a crecer en estas formaciones mutuamente, sin que tengamos que inventar ningún plan. Sara, a lo mejor ya está todo inventado, vamos a aprovechar de lo que hay y vamos a usarlo. Pero si nos nace hacer un plan desde nuestro ámbito, pues mejor también, estupendo. Perdona. Yo entré en el seminario en el año 1990 y cuando estás en el seminario hay una cosa que se llama la ratio fundamentalis de los obispos de España, de la CD, y entonces en el año 90 decía, si un candidato al ministerio, al sacerdocio, tiene orientación homosexual y está dispuesto a vivir el celibato como una persona heterosexual, no hay ningún inconveniente, en el año 90, que luego venía el invierno, la temporada eclesial y ahora volvemos a la primavera.
Entonces, esto ya en la Iglesia española ya se ha dado. Y luego resulta que cuando aparentemente se prohibía, los seminarios se llenaron de homosexuales. Y es una realidad que los rectores con muchísimo sufrimiento tienen que hablar en petit comité, en reuniones, y hacen lo que pueden, pero no saben cómo abordar la cosa. De todas formas, no sé si eso está un poco contra la ley, ¿no? Tú vas a una entrevista de trabajo y está prohibido que te pregunten por orientación sexual. No entiendo muy bien qué incidencia tiene, ¿no? Que una persona que quiera ser sacerdote religiosa que influya su orientación sexual en esto. No termino de entender. Intuyo que es porque como no lo vivimos con normalidad, pues nos parece un peligro, una amenaza. Pero claro, hay que trabajar por la normalización de estos asuntos y también el respeto a la vida de las personas, ¿no? Absolutamente. Y los que están dentro, yo digo, bueno, no pueden entrar. Y los que están dentro, ¿qué hacemos con ellos? Pues yo sigo acompañando a gente que va a entrar y a gente que está dentro. Quiero decir que no, sin mayor problema. María Luisa, a toda la gente que acompañas, a todas las personas que acompañas con distinta diversidad sexual, ¿intuyes dónde es, respecto a la Iglesia, dónde está el mayor sufrimiento? ¿Hay algo general que marque un poco de patrón? Es decir, ¿dónde está el mayor sufrimiento de todas esas personas respecto a la Iglesia, respecto a los creyentes con diversidad sexual que acompañas? Yo, la gente que está en la Iglesia y que se siente parte y que se siente con fe y demás, no veo que tiene mayor problema. A lo mejor el mayor problema viene por los entornos más cercanos, por la familia, por el trabajo, me explico, por los círculos más próximos. Pero yo conozco gente que está siendo profesora de religión, que está siendo catequista, que está haciendo un montón de cosas, y bueno, con toda normalidad, y lo vive como compromiso cristiano, como cualquier otra persona, ¿no? Pero muchas veces digo, también en la autoaceptación, también hay sufrimiento en la autoaceptación, hasta convencerme yo que soy así, que siento así, de esta manera, etcétera, ¿no? Pero, y a veces también la familia sufre lo de los círculos más próximos, ¿no? Sí, yo a mi hija le acepto, a mi hijo le acepto, pero los amigos, el trabajo, la parroquia, ¿no? Empezamos a sentir el sufrimiento en los círculos más cercanos. Pero si la persona está, como digo, metida en el ámbito de fe, de Jesús, de Evangelio, de Iglesia, no tiene mayor sufrimiento. Al contrario, hay gente que se descubre amada de Dios, hija de amada de Dios y lo goza, no sé cómo decir, ¿no? O sea, hay de todo, tengo variedad. ¿Conoces cómo se está trabajando ahora, por ejemplo, en Crismón, ¿no? Antes hablabas de trabajar con padres cristianos, que sus hijos o sus hijas, ¿no? Pues esto de diversidad sexual. ¿Conoces cómo se está trabajando con las familias, con los padres? Sí, en Crismón es una asociación, sabéis, ¿no?, que tiene su base jurídica, etcétera, y tiene un funcionamiento, bueno, pues tiene su presidente, su junta directiva, que se reúnen, que mandan las actas a los que yo soy simpatizante, no soy socia, pero hay socias, hay simpatizantes, hay colaboradores, y al interno de la asociación tienen esta formación, ¿no? La oración semanal, la Eucaristía mensual, retiros en el año, convivencias, charlas de formación, tienen mucha organización. Y luego al interno de la asociación tiene en grupos de matrimonios, yo les he acompañado con algunas charlas, grupos de matrimonios con hijos homosexuales, grupo de jóvenes, y hay muchos jóvenes que son de otros países, que están en Madrid y entonces pues, se han incorporado a Crismón, el amigo que escucha, digo, de poder hablar, los acompañamientos, ahí somos un equipo de acompañamiento, yo les he dado varios talleres de acompañamiento que me pidieron y hemos creado un equipo de acompañantes donde somos laicos, religiosas, heterosexuales, homosexuales, acompañar gente que lo pide, y insisto, mucha gente pide acompañamiento, pero también entre el mundo heterosexual, hay mucha gente que necesitamos acompañar y ser acompañados, ¿no? Pero podéis entrar en la página web también de Crismón e informaros de lo que hay también, Bueno, yo más una pregunta, una apreciación personal. A ver, yo pienso que la Iglesia en este campo, en aquello de acompañar a los que se nos van quedando, pienso que ha avanzado muchísimo. Que tenemos que seguir mejorando está claro,
pero yo pienso que el camino que ha ido desarrollando la Iglesia con el magisterio de los últimos papas, en el que se nos habla de acoger, de escuchar, de acompañar, de respetar, pienso que es bastante claro. Sí. Creo que una de las tareas de los cristianos de hoy no puede ser quedarnos a lo mejor repitiendo las frases de los que o bien por el problema que sea no aceptan su situación, o porque piensan que la Iglesia les va a condenar y a lo mejor ayudan a extender el muro de que la Iglesia se ha quedado un poco en el pasado y que como que no da el paso. Ya lo habéis dicho muchos, no son poco los libros, las bibliografías que existen, los expertos que hablan de yo qué sé, de este tema de la acoger, de la necesidad de formarnos. Y por ello digo que los cristianos de hoy nos tenemos que preocupar por darle difusión precisamente a todas estas, a todos estos autores, a toda esta bibliografía que hoy existe y a todo el trabajo, Sí. no solo aquí en España, sino en muchísimos lugares del Sí. mundo en los que se acoge y se respeta de todas las personas, Sí, sí. más que por su condición sexual, por su situación personal, de divorciados o no, porque ya el Papa Juan Pablo II desde cuando habla de acoger, respetar con profundidad el dolor que viven todas estas personas. Entonces, pienso que eso hoy lo tenemos que tener presente y ponerlo en valor. Sí, sí, muchas gracias. Yo también digo que el camino que abrió recientemente Francisco y lo tenemos abierto, nos corresponde seguirlo. Nos corresponde el jubileo, nos corresponde seguirlo. No quedarnos en lo que se hizo, en lo que se dijo, sino en nuestros ámbitos, eso, ¿cómo hacemos? Con la formación, con hablarlo, con acoger, con denunciar lo que haya que denunciar. O sea, nos toca a todos y a todas, porque somos parte, ¿no? En ese sentido. Y yo también estoy de acuerdo, que queda camino por delante, pero llevamos camino hecho, sí. En poco tiempo, yo en los grupos de Italia muchas veces se lo digo, ¿os dais cuenta de lo que estáis haciendo? ¿Os dais cuenta? ¿Sois conscientes de lo que habéis desarrollado en pocos años? Pero hay un compromiso fuerte de seguir, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos todos y todas invitados. Insisto, a abrir nuestro corazón a todo tipo de diversidad y a no marginar, ¿no? Y a salvar la persona en el centro por sobre todas las cosas, ¿no? Como hacía Jesús, que la persona lo primero, ¿no? ¿Alguna cosa? Antonio, la última. La última nos vamos. Si no me echáis o me ponéis una prueba, como la ley. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir. Pero resulta, Jesús, en mi opinión, vino a acompañar a todas las personas que vivían cualquier tipo de sufrimiento. Lo que no debería ser de ninguna manera es que seamos la Iglesia como institución, como familia, como comunidad, la que generemos ese sufrimiento. Claro. Es por donde yo siento, Claro. que es verdad que hemos avanzado, que bíblicos, doctrina, pero tenemos que revisarnos más en profundidad para no seguir generando ese sufrimiento. Claro, evidente. Y el compañero Becea decía, a lo mejor resulta que el celibato obligatorio, tal y como está establecido en la Iglesia, que no siempre fue así, a lo mejor está generando una represión en algunos presbíteros que generan abusos, y eso a lo mejor pues, habrá que también revisarlo. Claro. Ya está. Sí, sí. Sí. Amiga, muy bien. Marieta, venga. Bueno, María Luisa, en primer lugar quería darte las gracias por tu labor, por abrir este espacio, bueno, no solo gracias a más personas, pero muchas gracias por dar cabida. Bueno, formo parte del colectivo LGTBI y no sabes lo que me llena escucharte hablar. Entonces, perdón. Bueno, yo tengo muchos miedos, ¿no? Para dejarme ver, ¿no? Bueno, trabajo en un colegio concertado de carácter religioso y ahora pues no me escondo ya de nada, ¿no? Pero he tenido mis miedos, sigo teniendo algunos. Y bueno, yo te quería preguntar, porque me he sentido muchas veces, ¿no?, remando a contracorriente, que entiendo que tú estarás muy acostumbrada,
¿Y qué es lo que has hecho en los momentos en los que te has encontrado pues, con aquel obispo que te ha intentado boicotear tu quehacer diario sin hacerlo directamente, o con esos correos que recibes intentando, entiendo que, bueno, primero, serás una mujer muy valiente y bueno, un poco en qué te has apoyado y qué has hecho para seguir adelante en esos momentos en los que imagino que te habrás disgustado o te has encontrado barreras, y si tienes alguna historia más que quieres compartir con nosotros de alguna barrera real que te hayan parado y han dicho por aquí no. Muchas gracias. Bueno, me alegra la pregunta, pero cuando recorro mi vida, yo ya tengo muchos años en la congregación, tengo muchos años de vida, pues una de las herramientas de la espiritualidad en acción es el acompañamiento. Lo que yo siempre he tenido y tengo es que cuanto más acompaño, más necesito ser acompañada. Entonces no puedo, yo cuando doy talleres de acompañamiento siempre lo digo, o sea, si tú acompañas a todo tipo de personas como acompaño yo necesito también ser acompañada, porque a mí se me mueven muchas cosas por dentro cuando acompaño. No te cuento cuando acompaño a mujeres abusadas. Cuando tengo una entrevista con una mujer abusada en un día, no tengo más en todo el día, no puedo, emocionalmente no puedo. Me transmite un dolor, una impotencia, una rabia, una mezcla de sentimientos, ¿no? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, yo en mi congregación nunca he tenido trabas de lo que ve en los campos a los que me he dedicado, nunca. Siempre he acompañado todo tipo de personas y siempre han aparecido personas homosexuales, lesbianas, etc. Y, por ejemplo, en Buenos Aires he hecho muchas veces eso, celebraciones de la palabra, bendiciones, matrimonios, o sea, segundas nupcias, lo que sea. Yo decía, Eucaristía no, pero nada tampoco. Sí, se puede hacer. ¿Quién nos impide celebrar la palabra, juntarnos a rezar, a cantar, a festejar? ¿Quién lo impide? Entonces, pero venían los curas y decían, no, tú arreglas tu situación y vienes y te caso. No, tú no tienes que decir lo que tiene que hacer la persona. La persona viene y dice, esta es mi situación, ¿me quieres acompañar, sí o no? Pero yo no tengo que decirle, tú tienes que hacer y luego, no. Yo me sitúo donde tú te sitúas. ¿Qué necesitas? ¿Una bendición? Hacemos una celebración de la palabra. Ahora, eso sí, yo sí convocaba a las personas que iban a participar en esa celebración y explicaba qué íbamos a hacer. Eucaristía no, pero otra cosa se puede hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo en mi congregación nunca he tenido problema, al contrario, me han estimulado muchísimo. Decir, bueno, tienes un campo por ahí, pues adelante. Pero ya digo, yo no tengo separación de personas que acompaño, ¿no? Y cuando me han atacado así, pues como digo, bueno, hay un portal que conocéis, Info Vaticana, que nos ataca a todo el mundo, ¿eh? No lo leo ni entro, ¿no? Y es que ese correo que digo me llegó a mi correo personal, o sea, no podía no verlo, ¿no? Pero lo eliminé, pregunté a alguna persona conocida mía si lo conocía, me dijo, conocía a esa persona, y dice, no, hay un movimiento muy ultra, muy no sé qué, no me interesa, lo borré y punto final, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que no me he tenido que defender de grandes cosas, ¿no? Mi vida ha sido muy normal, me considero privilegiada de poder acompañar a tantas personas de todo tipo, rango y condición. Y como vivo en Roma, mucha gente que acompaña a otros países, pues lo hago online. Y cuando vengo a Madrid, pues a lo mejor las personas lo hacemos presencial, o sea que no, yo no puedo más que agradecer a Dios pues estar ahí en el acompañamiento, ¿no? Eso sí, yo en mi congregación, en todos mis campos y en todo, siempre he sido muy transparente. Bueno, esta soy yo, esto es lo que realmente sí me siento llamada, a acompañar, a dar ejercicios. Yo vivo dando ejercicios, acompañamiento, etcétera, ¿no? Y nunca he tenido trabas, al contrario. Bueno, pues me han estimulado mucho a decir, pues sigue por ahí. Y luego lo de Francisco ya fue un estímulo súper confirmado también, ¿no? Entonces... Pero a todos y a todas seguro que nos llegan peticiones de acompañamiento, peticiones de ayuda. Pues hagámoslo, porque lo podemos hacer entre nosotros y nosotras. Y seguro que lo estáis haciendo muchos y que lo escucháis aquí, ¿no? Bueno, pues creo que hasta aquí se puede poner aquí. ¿Alguien más? Vaya 3 días, de debatir entre el mundo y la Iglesia, y en esa serie de situaciones que nos debatimos muchas veces, en donde
fronteras y algunos que queremos que sean puentes, ¿no? Claro. Gracias a todas las participantes y a todos que habéis querido asistir estos 3 días. Gracias, María Luisa, por tu cercanía. No, si estás bien, quédate un mes más aquí, que aquí de verdad te acoge. Cualquier propuesta que tengáis, pues nos la hacéis llegar, cualquier idea, o bueno, pues nos escribís un correo, nos llamáis por teléfono, para otras ocasiones, temas que os interesen que queréis que tratemos, o incluso evaluar, ¿no? Oye Luis, pues podríamos mejorar en esto, podríamos cambiar este formato, podríamos, sí, ponerse en contacto con nosotros y escuchamos y estamos atentos y atentas. Sí, sí. Seguimos creyendo en esta iglesia que se parezca más a la de Jesús. El otro día, muy interesante, cuando hablamos de que la iglesia es madre y maestra, ¿no? Lo de maestra lo sabemos fenomenal y lo de madre a veces bien y a veces, como hemos visto, ha generado también mucho sufrimiento a muchas personas. Y el otro día una señora que vino dice, es que si la madre, yo me quedé que digo, joder, es verdad, dice, es que si la iglesia no es madre, si no acoge, se queda sin hijos, Claro. se queda infértil. Sí. Si la iglesia en vez de ser madre, carga sufrimiento sobre sus hijos, ¿qué madre es? Claro. Y me quedé, dije, joder, vaya tratado de teología en la madre de hacer, es verdad, ¿no? De eclesiología. Sí, sí. Yo os animaría desde fuera, no perdáis estos espacios. Si los habéis puesto en marcha, no los perdáis. Con la frecuencia que queráis, el formato que queráis, pero espacios para hablar de temas que nos interesa, que nos preocupa, que queremos mejorar, pues esta es la Iglesia Sinodal, donde todos tenemos palabra y donde todos podemos aportar, dar y recibir, escuchar y aprender unos de otros. Pues son los espacios que se pueden hacer, insisto, para los que no hay que pedir permiso, decir, estos somos nosotros, deseamos darnos estos espacios, como puede ser un tiempo de oración, como puede ser miles de cosas, ¿no? Pero creado el espacio, no perderlo ya, ¿no? Ponerlo ya agendado. Pues ojalá, ¿no? Continuemos con esa iglesia de Francisco, en que decía que cabían todos, todas, y ojalá pues más de Jesús. Y por ahí a lo mejor estás lista. Y una de mis manías cuando voy a hablar es detenerme mirando las caras de los participantes. Necesito conectarme con las caras, con las miradas, con los ojos, y así se me van calmando las mariposas que se me preparan en el estómago cuando me pongo ante el público. Y también os invito a que os miréis entre vosotros con una sonrisa. Seguro que ya os habéis saludado, pero ahora de nuevo. Dicen los comunicadores que la parte donde más comunicamos es esta, ¿verdad? Los ojos. Bueno, pues entonces ya, con esas miradas y sonrisas, yo empiezo. Y voy a contar una cosa que me pasó con un periodista que me vino un día así con mucho misterio, así en voz baja, ¿no? Me dijo, ¿usted es religiosa? Sí. ¿Y acompaña homosexuales? No, acompaño personas. Ah, se quedó así medio cortado. Digo, mira, no tengo una dinámica para homosexuales y otra para heterosexuales. La persona que me pide acompañamiento, la recibo como está, como es, como se siente, la persona. Entonces, estos verbos, yo soy muy maniática con la gramática, porque soy hija de maestro y maestra, lo siento. Entonces, los verbos son muy significativos, ¿no? Escuchar, acoger y acompañar son verbos que están presentes en el sínodo de la sinodalidad, en todo el proyecto, en todo el proceso. Yo voy a hacer un recorrido recordatorio de lo que ha sido y está siendo el sínodo de la sinodalidad. A escuchar, acoger y acompañar personas LGTBI, grupo que hemos dejado en el margen, y otros grupos que hemos dejado en los márgenes que ya vamos a ir viendo. Entonces, es un desafío y un compromiso. Después diré que los desafíos a mí me parece que son impulso, son empuje. Los retos nos mueven, igual que los deseos, ¿no? Si no tenemos deseos, si no tenemos sueños, si no tenemos proyectos, como si estuviéramos muertos, ¿no? Entonces, el desafío es estimulante, es empujador y es compromiso.
evidentemente. Las cosas no vienen dadas, así mágicamente caen del cielo, no, hay que implicarse, hay que comprometerse, hay que jugarse, hay que atreverse, ¿no? Bueno, todo eso tiene que ver, en mi opinión, con el desafío y el compromiso, ¿no? Entonces, esto es como una música que nos va a acompañar todo el tiempo, ¿no? El tema de la escucha, de la acogida y del acompañamiento, como una música permanente en el sínodo de la sinodalidad. Ese título lo puso Francisco y un día nos lamentamos y le decíamos, qué título más difícil, ¿no? Sínodo de la sinodalidad. Y entonces él dijo, bueno, es muy importante, ya lo aprenderéis. Es difícil, pero lo vais a aprender, porque es muy importante, ¿no? Bueno, entonces vamos adelante con este sínodo, que, como digo, tiene su punto ahora mismo, pero que venimos de 2021, ¿no? Cuando empezó esto. Este sínodo ya sabemos lo que significa, caminar juntos, una manera de ser y estar en la Iglesia. No es que se cambie la Iglesia, no. Hay algunas personas que atacan diciendo, a mí me ha llegado un mensaje hace pocos días a mi correo diciendo, te vas a ir al infierno porque estás atacando los fundamentos de la Iglesia. Una señora que no tengo el gusto de conocerla, pero me mandó ese mensaje a mi correo, ¿no? Y añadía otras cosas. Bueno, no es atacar los fundamentos, es un modo de estar, de relacionarnos, de actuar distinto, de incluir distinto, ¿no? Y esto comienza con Pablo VI. Bueno, los sínodos son muy antiguos en la Iglesia, pero más recientemente, cuando termina el Concilio Vaticano II con Pablo VI. Ahora tenemos un sínodo entre dos papas, el Concilio Vaticano II fue entre dos papas, ¿no? Juan XXIII, que convoca y va adelante hasta que muere y luego continúa Pablo VI. Y Pablo VI instituye este organismo de sínodo de obispos o grupo de obispos que ayuden al Papa en el gobierno de la Iglesia. Como en toda institución, pues una persona sola no puede con todo, vamos a decir, ¿verdad? Entonces hay equipo directivo, consejo de pastoral, equipo de empresa, lo que sea, ¿no? Para que no sea un liderazgo personal, unipersonal, sino que sea corporativo. Bueno, un poco la idea viene por ahí y Francisco retoma todo esto del Vaticano II, evidentemente, ¿no? Este es una síntesis muy apretada, ¿no?, del tiempo del sínodo de la sinodalidad, que primero fue del 21 al 23, y nos parecía que teníamos tiempo de trabajar, pero el tiempo vuela, y cuando Francisco dijo, vamos a alargar un año más, como que respiramos, dijimos, qué bueno, porque los procesos de discernimiento requieren ritmo pausado y tranquilo, ¿no? Y Francisco añadió esos elementos que conocemos, la participación, la comunión y la misión. Y hubo 3 etapas, la diocesana, la continental y la universal. Este sínodo, a diferencia de otros, se convoca con invitación a toda persona que quiera colaborar. Se mandan cuestionarios, creyentes, no creyentes. Digo este sínodo porque otros sínodos, yo he participado en el de jóvenes y en la Amazonía, y cuando llegábamos al aula teníamos un documento y a partir de ahí comenzábamos el trabajo. Este sínodo, el documento de trabajo fue la recogida de todos los aportes que se dieron a nivel diocesano, después continental, después universal. En ese primer momento de aportaciones hubo más de 1000 aportaciones individuales, de persona individual que quería hacer sus aportaciones al sínodo. Todo llegaba al correo del sínodo, ¿no? Bueno, fuimos avanzando en esas etapas, y en el 23 es la primera asamblea universal, ¿no?, y en el 24 la segunda. Y ahora estamos siguiendo en otra etapa, porque no hemos terminado. Hay un cambio en el Concilio Vaticano II fundamental en la Lumen Gentium, que es que la Iglesia pasa de ser la figura piramidal, ¿no?, en el vértice está el Papa y los demás obedecemos, pasa a ser comunidad, pasa a ser pueblo de Dios, pasa a ser circular, pasa a ser la mesa redonda que habéis visto en el aula Pablo VI, ¿no?, donde se da la conversación en el espíritu, con silencio, con oración, con escucha. En las mesas redondas hay un facilitador. Yo he sido facilitadora de las 2 asambleas universales, la del 23, la del 24. Las facilitadoras no podíamos hablar, o sea, no éramos facilitando, animando el diálogo, pero no podíamos compartir nuestras experiencias, ¿no? Entonces nos tocaba mucho escuchar con oídos y con ojos, porque mirando a las personas en la mesa también recibíamos muchos mensajes, ¿verdad?
Entonces hay una facilitador o facilitadora, un secretario o secretaria y un relator que se vota en cada mesa redonda. Y el relator, que es el que lleva a la asamblea, a la puesta en común, lo que cada mesa ha discernido, ha determinado, ¿no? Entonces las mañanas, lo habréis seguido, las mañanas son las mesas redondas, los grupos circulares, y las tardes son las puestas en común de que cada grupo con su relator va exponiendo al punto que se ha llegado. El Papa siempre estaba por las tardes y después de escuchar a cada relator de cada mesa había un tiempo de interpretación, no me sale la palabra, bueno, de aportaciones libres, de intervenciones libres. Se pedía, levantabas la mano, pedías la palabra y podías intervenir. El Papa intervenía también espontáneamente cuando pensaba que debía hacerlo, pero un día llevó un documento escrito, pidió la palabra, sacó un documento y leyó. ¿Y qué era? Un documento breve que luego se publicó enseguida, diciendo que estamos en un sínodo de pueblo de Dios, no solo de obispos. Ya se había quitado esa parte, sínodo de la sinodalidad, se había quitado sínodo de los obispos, ¿no? Entonces se decía sínodo de la sinodalidad, pero Francisco insistía mucho en pueblo de Dios, porque veremos, eran todas las vocaciones, todos los carismas, todas las llamadas. Entonces no era exclusivamente y solamente de obispos, sino, ya sabéis que se abrió el aula también, donde entramos personas no obispos, ¿no? El aula, en la asamblea del 23 y el 24 ya no fue exclusiva de obispos, ya entramos otra serie de personas, y por eso el Papa insistía, sínodo de pueblo de Dios, ¿no? Bueno, tiene preguntas ahí, no las vamos a contestar, yo lo voy a dejar a Luis, si queréis luego trabajarlo o lo que sea, pues las preguntas están ahí, pero ahora no vamos a hacer ningún examen, tranquilos. Bueno, ahí veis, esto ya ha salido por todas partes. Está la mesa donde se situaba el Papa y están en la secretaría, que son Mario Grech, el secretario general, que es un cardenal de Malta, Mario Grech. Después está un jesuita, que era el presidente de los obispos de Europa, Hollerich. Después está, no se le ve la cara, pero está Luis Marín, su secretario, un agustino español de Madrid, y después Nathalie Becquart, que es una monja francesa, y que cuando fue elegida se dijo que iba a ser la primera mujer que iba a tener voz y voto, ¿no? Nosotras pensamos, las mujeres pensamos, ¿será solo ella? ¿Será que esto se abre para más mujeres? ¿No? Pero en principio era Nathalie con voz y voto. Bueno, entonces, y ahí por otra parte hay una persona que está como la cabeza cubierta de negro, que es de otra iglesia no católica, ¿no? Que llamaban los delegados fraternos de otras confesiones que estaban. Después está Giacomo Costa, que era uno de los secretarios, y Ricardo Batocchio, que es otro secretario, los dos secretarios. Bueno, esa era un poco la mesa de presidencia, que estaba un poquito más elevada sobre las demás, pero tampoco gran cosa, ¿no? Ahí está, toda la sala convertida en un lugar de mesas redondas, quitando las sillas, poniendo eso. A mí me gusta decir que no era un elemento decorativo porque les pareció más bonito, no, sino que era un elemento pedagógico, ¿no? Que tenía su sentido, que Francisco lo diseñó así, que se hable en círculo, que no haya presidencia, que no empiece el obispo ni el arzobispo, sino yo facilitadora decía, puedes empezar fulanito, menganito, a la derecha, de frente, a la izquierda, y hacíamos la conversación y íbamos haciendo el círculo, ¿no? Entonces en las mesas había presencia de todas las llamadas, como decía. Claro, hay mayor número de jerarquía, no obispos, arzobispos, pero luego cuando se abrió el aula, pues entramos mujeres, varones, religiosos, sacerdotes, laicos, es decir, todas las vocaciones, ¿no? Claro, eso da una pluralidad y da un universalismo impresionante. Yo, por ejemplo, cuando entré en la comisión del sínodo, ¿no? En la secretaría, me elige el Papa, miembro de la secretaría del sínodo, entramos éramos 4 mujeres y 2 varones. La comisión eran 14 obispos. Claro, decimos, somos poca gente en proporción, pero os puedo asegurar que se cambia el color de la reunión. De única mirada de obispos a mirada de obispos, más mujeres, más varones, más laicos, evidentemente la riqueza es mayor, el pluralismo es mayor, es más representativo de la Iglesia que no solamente un sector, ¿no? En ese sentido. Entonces, ahí también entra en ese pluralismo inmenso la cantidad de personas y de grupos que los hemos, iba a decir, maltratado, los hemos hecho salir de la Iglesia, no los hemos dejado mantenerse, ¿no? Bueno, pues ahora estamos en la
en la escucha, en la acogida, en la inclusión, ¿verdad? Estamos ahí. Por eso digo, esos verbos nos van a acompañar todo el tiempo. Esto en figuras es el cambio que yo quería explicar de la Iglesia, ¿no? De pirámide a círculo, y esto tiene sus consecuencias, ¿no? Y un cambio enorme también en el concilio, os acordaréis muchos, que es la Gaudium et Spes, donde se dice los dolores y gozos de la humanidad son los dolores y gozos de la Iglesia, ¿no? Se empieza a hablar de ambas cosas, ¿no? Como que nada del mundo puede ser ajeno a la Iglesia y que nuestra fe se encarna y se vive en las realidades sociales y mundanas que tenemos, no al margen, ¿no? Aunque hoy algunos grupos son como reacios a esta inmersión en el mundo y un poco se aíslan, un poco. Yo creo que la fe nos lleva a encarnarnos, a meternos en las realidades, las que sean, pero no podemos separar la fe de nuestro mundo, de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Porque ahí lo hizo Jesús. Está más claro que en el prólogo de Juan, ¿no? Puso su tienda entre nosotros. Entonces, todo lo humano, y nos interesa hacer un mundo humanizado, si valga la redundancia, ¿no? Un mundo con... Bueno, la espiritualidad sinodal debe estar marcada por la escucha. Yo lo he dicho antes y lo he insistido, no solo desde ser facilitadora, sino que la conversación en el espíritu parte de la escucha. Porque en la primera ronda escuchamos la opinión o la reflexión de cada uno de los miembros sobre ese punto que estamos estudiando. Pero en la segunda ronda, después del silencio, es resonar de lo que he escuchado. Entonces tiene que ser una escucha profunda, empática, no para responder, sino para hablar de lo que a mí me surge en mi corazón cuando escucho a los miembros de la mesa, ¿no? Bueno, entonces necesitamos otra vez hacernos cargo del mundo y por tanto escucharlo y escucharnos, hacernos silencio, ¿no? También esa dinámica de escucha, silencio, oración, silencio ayuda, porque venimos con ruidos, venimos con 1000 historias, entonces hacer silencio para escuchar los gritos del mundo, los susurros, las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, pues con la cabeza y el corazón llenos de ruidos nos cuesta, ¿no? Entonces, eso, el silencio como parte de la escucha, o el silencio para escuchar desde lo hondo, ¿verdad? Desde lo profundo, que no es fácil, pero es muy enriquecedor, ¿no? Cuando no estamos hablando y discutiendo, sino te escucho y digo mi sentimiento y digo mi resonancia y escucho la tuya, ¿verdad? Es una fuente de riqueza, qué duda cabe. Estas actitudes me parece que son las fundamentales para un sínodo de la sinodalidad. Jesús en el centro. A mí me gusta decir, nuestra fe, el centro no es la Iglesia es el camino, es el puente. Jesús es el centro, ¿verdad? Y entonces vivimos con estas actitudes, ¿no? De silencio, escucha, de apertura, de acogida, volvemos a los verbos, de discernimiento, ¿verdad? Para hacer este camino juntos, ¿no? Eso significa sínodo, ya lo sabemos. Una palabra griega, sin, significa con, junto a, jodos, el camino, ¿no? Hacemos camino juntos. Entonces todos somos necesarios, todos y todas, nadie puede quedar fuera. Porque digo, en una iglesia plural, ¿quién va a decir tú sí y tú no? Bueno, tenemos que hacer todo ese trabajo de integración, de acogida, de incorporación, ¿verdad? La sinodalidad como modo de proceder y de ser, insisto, ¿no? Hoy en la iglesia es urgente. No nos anticipamos al futuro que ya está aquí. Hoy es la oportunidad. En Biblia hablamos del Kairos, ¿verdad? El momento oportuno, el día de la salvación. Yo me he aprovechado de los versos de Machado. A mí me gusta mucho la poesía, no sé escribir, yo no soy poeta, pero me aprovecho de los versos de los poetas porque tuve profesoras que me estimularon mucho la lectura, bueno, empezando por mis padres, pero la lectura, la poesía, ¿no? Y estos versos a mí me parece que expresan el Kairos, ¿no? Hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora y ahora. Ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos, porque ayer no lo hicimos, porque mañana es tarde, ahora, ¿no? Entonces el aquí y ahora se habla mucho en mindfulness, ¿no? Tomar conciencia, caer en la cuenta de este momento, de no dejarlo pasar. Bueno, eso es un momento oportuno, no dejarlo pasar. Yo, no en esta ocasión, pero en otras ocasiones digo, en el proceso de la Iglesia y en todo proceso humano tenemos luces y sombras como mezcla, ¿verdad? Y también oportunidades.
porque aunque sean muy difíciles las cosas, siempre hay una oportunidad, ¿no?, de abrir una ventana, de entrar un aire fresco, de encender una luz en la oscuridad. Son oportunidades, es el Kairos, es el momento de la salvación. Y no pasa que a veces en procesos muy difíciles que no vemos por dónde, o de relaciones, o de trabajo, de pronto dices, uy, y esto que me parecía que estaba imposible, que estaba perdido, de pronto encontré, ¿no?, una luz, encontré un hálito de vida, encontré un ánimo, encontré una fuerza. Bueno, eso es el Kairos, ¿no?, el momento oportuno, ¿no? Entonces, puesto aquí la fidelidad como personas bautizadas, nos exige presencia activa y dinámica en la Iglesia. Insisto, personas bautizadas, porque no todos somos ordenados en el sacramento del orden, todos somos bautizados. Entonces, eso hay una dignidad, una igualdad que nos da para asumir puestos y cargos luego en la Iglesia, ya veremos, ¿verdad? Entonces, presencia activa y dinámica. Sí nos sentimos parte de la Iglesia, claro. Yo digo, la pertenencia nos hace participantes, parece un juego de palabras, pero si no me siento parte y me siento espectadora, pues bueno, pase lo que pase, no me importa, no me implico, ¿no? Pero si me siento parte de mi congregación, parte de mi iglesia, parte de mi parroquia, parte de mi familia, claro, me toca lo que pasa y quiero que mejore y quiero para eso comprometerme, ¿verdad? Entonces, una presencia activa y dinámica, no pedir tantos permisos, no pensar que no podemos hablar, que no podemos hacer, que no... Bueno, el atrio de los gentiles es una demostración, ¿no? No sé a quién habéis pedido permiso, pero se está haciendo, ¿no? Entonces, posibilidades que tenemos de hacer en la Iglesia, ¿no? Bueno, el tema de la comunión, ¿no?, que decíamos, la participación, la comunión, la misión. ¿Dónde hacemos comunión? Si no es en la raíz profunda, esto es lo de Pablo, ¿no? Todos somos parte del cuerpo, ningún miembro está de más, todos son necesarios y todos son diversos. Entonces, ¿qué es lo que nos unifica? La raíz. Si la raíz es potente, está bien nutrida, está bien alimentada, después la maravilla de ramas, hojas, flores, es una diversidad de todos los colores, ¿verdad? Y decimos la diversidad sexual. Bueno, todos somos diversos, ¿verdad? Entonces, lo que nos importa es dónde nos sentimos en comunión, dónde nos sentimos y dónde no hacemos discriminación y decimos esta persona es homosexual y viene rechazada, esta persona es migrante y viene rechazada, esta persona es de color. Ponemos los adjetivos en vez de poner la fuerza en la persona y decir, no, aquí hay un ser humano, independientemente del color de su piel, de su orientación sexual, de su orientación política, de su pensamiento filosófico. Es persona, es ser humano, es lo más grande que tenemos. Pero a veces cambiamos, ponemos la fuerza en las ramas, en las hojitas, decimos, no, la raíz es donde nos jugamos, ¿no? La raíz, y la raíz nos da la diversidad y la belleza. ¿Por qué tenemos miedo de la multiplicidad y diversidad que somos? Si no podemos ser iguales. Pero a veces nos tienta sí, es una tentación decir, seamos todos iguales. No, es imposible, es imposible. Entonces, asumir que pertenecemos. Si vieras la experiencia que se tiene en el sínodo de estar en un aula con 400 personas y escuchar los lugares más recónditos donde está la Iglesia presente, más inhóspitos, más perdidos en el mundo, pues allí hay presencia de Iglesia. Y situaciones de violencia donde las personas que están dicen no nos queremos ir, queremos sufrir con el pueblo. Todo eso existe en la Iglesia y es un inmenso mar de contextos, de situaciones, de pluralidades que no podemos ni abarcar y que a veces nos ayuda mucho a asomarnos a un mundo universal porque estamos en un mundo más pequeñito, más localista. No, asómate y junto a los pecados de la Iglesia, que también los hay esas luces, ¿verdad? Es decir, gente que se está jugando porque quiere ser parte de este cuerpo que es de Jesús y admite esa pluralidad donde está ella, ¿no? ¿Verdad? Donde están las personas. ¿Dónde hacemos comunión? Bueno, yo pregunto, ¿reconocemos los grupos que están en los márgenes? Dejamos personas fuera. Ya lo hemos hablado estos días, personas divorciadas y separadas, diversidad sexual, LGTBI, sacerdotes secularizados, diversos núcleos de familias. A veces hemos atacado teólogos, científicos, pensadores, mujeres, jóvenes. Hoy le comentaba a Luis que estaba escuchando un programa, un vídeo que han hecho en Confer, han dado los premios Carisma que dan todos los años, y un premio Carisma se lo han dado a un teólogo de teología moral, Marciano Vidal, que lleva muchos años trabajando en teología moral, que en su momento fue muy castigado, muy censurado,
y que lo que intentaba él, como tantos teólogos, renovar la teología moral después del concilio, no seguir con la moral del preconcilio, sino renovar. Bueno, yo he hablado y he agradecido mucho ese premio que le han dado y ha dicho, mi vida está dedicada a la teología moral. Mi fundador, San Alfonso María de Ligorio, ¿no?, el redentorista, pues esa era su vocación. O sea, y dice, y la teología moral no termina, claro, porque se va adaptando y acomodando a los tiempos que van cambiando. Lo explicaba muy bien él esta tarde, ¿no?, justamente. Entonces, hemos tenido teólogos expulsados, científicos, no hemos sabido acompañar la ciencia desde la fe, hemos hecho ruptura, hay muchos psicólogos pues que les hemos secuestrado a autores porque en una universidad católica no se podía estudiar a Freud o no se podía estudiar a Lacan, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces esas personas que querían vivir en la iglesia les hemos dejado fuera, ¿no? Entonces, bueno, también mujeres, también jóvenes, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón? Porque no solo es a nivel global, a nivel personal, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Hace comunión o hace exclusión? ¿Hace acogida o hace expulsión o hace rechazo, ¿no? Porque las cosas son muy sutiles, a veces no nos damos cuenta, pero son muy sutiles para la acogida y son muy sutiles para el rechazo, ¿no? Las miradas. Una vez hablando con refugiados ahí en Roma, yo trabajaba con inmigrantes y trabajamos juntos inmigrantes y refugiados, y un chico de color me dijo, pues es que el otro día iba en el autobús y tenía un asiento libre a mi lado y todo el mundo se va a sentar y cuando me vio el color no se sentaba, pasaba de largo, ¿no? Entonces, gestos que pueden ser hirientes, pero gestos que si te sientas son acogedores. O sea, no es que tenemos que hacer grandes discursos, sino que la acogida y la aceptación se juega en pequeños detalles y el rechazo también, ¿verdad? Entonces, bueno, pues a veces lo tenemos ahí escondido en nuestro corazón y es bueno que nos preguntemos, ¿no? Y también tenemos una sociedad sumamente plural, no hace falta decir nada, sino salir a la calle y ver los colores y los tonos de voz y los idiomas que escuchamos. El pluralismo está por todas partes, ¿no? Bueno, es punto de la reconciliación con la sinodalidad importante. Y yo he puesto que es reconciliadora o si no, no es sinodalidad. Necesitamos pedir perdón por tantos abusos, hacernos cargo y ofrecer justicia y reparación a las víctimas sin olvidar los victimarios, ofrecer sistemas de prevención. Justamente 24 y 25, estos 2 días, ha habido un encuentro sobre el tema de los abusos en la Universidad Complutense, con, creo yo, gran compromiso de hacernos cargo, ¿no? Y de reparar y de ayudar y de que esto no quede tapado, que no quede oculto, sino que se afronte con valentía y ayudando a todo esto. Y se ha creado desde el sínodo, esto ha sido una idea del secretario general, de Mario Cre, ha creado una red internacional de sinodalidad reconciliadora, que hay un equipo que lo lleva, hay un jesuita, una laica, otro laico, o sea, hay un equipo con 4 o 5 personas. Y entonces, como estos jesuitas trabajaban en este tema de la sinodalidad reconciliadora en Colombia, el cardenal pidió al general de los jesuitas, Arturo Sosa, si estos jesuitas, este equipo, pudiese hacerse cargo de la sinodalidad a nivel global, no solo en Colombia, ¿no? Entonces lo han extendido, lo están haciendo a nivel universal. Han estado en Tanzania, ahora están haciendo talleres en Salamanca, es decir, van como permeando la sociedad de esta sinodalidad reconciliadora. Cuando empezó la asamblea del 24, 2 días antes de empezar, tuvimos una celebración penitencial donde las peticiones las hizo Francisco, las escribió y las leyó él y decía en cada petición de abuso, pido perdón y me avergüenzo, ¿no? Iba diciendo, destacando el tema de los abusos a niños, adultos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también a nuestros niveles podemos ejercer esa reconciliación, ¿no? Si tenemos heridas pendientes, si tenemos temas pendientes que no acabamos de hablar, que no acabamos de reconciliar, y después la persona pues se muere y me quedo yo fatal porque nunca me reconcilié, porque siempre esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, estamos vivos, mientras estamos vivos podemos ayudarnos a reconciliarnos, ¿no? La persona que abusa, algo grave le pasa, hay que atender a esa persona que abusa y hay que atender a las víctimas, evidentemente, ¿no? Entonces, creo que ahí estamos. Yo lo he puesto esto porque me parece que es una reflexión que yo me he hecho porque acompaño a varias mujeres abusadas. Digo, no, tenemos que hacernos cargo, no mirar para otro lado, no cambiar de lugar a la persona, no, ayudar a la persona. ¿Qué le pasa a esta persona? Vamos a ayudarle,
para que no siga, porque si se va a otro sitio se va a llevar el problema con ella, eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? Es un problema serio, lo digo, estoy muy afectada yo porque acompañar mujeres abusadas a mí me produce un dolor físico y espiritual muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, creo que es asunto de iglesia, no de una persona ni de dos, ¿verdad? Bueno, necesitamos educarnos para vivir en un mundo plural, es lo que estamos diciendo, ¿no? Ahí están los colores, el rechazo al diferente, pero todos somos diferentes, ¿no? Puede generar violencia. Y como digo, el rechazo muy sutil, de esta manera, de esta otra, una palabra, una mirada, una sonrisa, pues podemos hacer que la persona quede integrada o quede expulsada, ¿verdad? Porque no nos hacemos cargo. ¿Cuál es lo central de nuestra iglesia? Yo he puesto aquí Jesús y Iglesia, punto y seguido. Yo viví el posconcilio en Roma. Bueno, si ahora hay crisis y movimientos, yo la sensación mía en aquellos años de Roma era un tsunami eclesial, una cosa tremenda de crisis, de cambios tremendos, ¿no? Yo sufrí mucho y me enfadaba mucho con lo que pasaba en la iglesia y decía, Jesús y Iglesia no. Bueno, después, andando la vida, ya tengo muchos años, ya he aprendido que ser de Jesús es ser de su iglesia, ¿verdad? Y por eso puse punto y seguido, ¿no? Ahora no me enfado, ni con la iglesia, y procuro no enfadarme con nadie. Y no quiero morirme enfadada, pero me duele mucho más las cosas que cuando me enfadaba, ¿no? Entonces, bueno, creo que en la iglesia tenemos que ser ahí corresponsables, es decir, el obispo sí, el párroco sí, pero todos y todas corresponsables, valientes, adultos en la fe, libres, porque si no, la iglesia puede ser un sitio de gente infantil, todo permisos, no le gusta el párroco, no le gusta el obispo. Hace poco tiempo en Madrid, en un encuentro del foro de laicos, había un obispo y entonces los laicos me preguntaron, ¿qué nos dirías como laicos? Pues que seáis laicos, sois comunidades laicales, no seáis comunidades laicales clericales, no, sed laicos, dejadlo ya. Y entonces a veces hacemos estos discursos, ¿no? Al obispo no le gusta. Yo dije, pues a mí tampoco me gusta que lleve un sombrero de color rojo, un solideo rojo, ¿no? Y había un obispo aquí a mi izquierda. Y le dije, perdona. Me dijo, no, a mí tampoco me gusta el solideo rojo. Dije, bueno, ¿no? Por decir una tontería. Que decimos cosas que no se sostienen. Si el obispo tiene que decir algo a tu trabajo pastoral, que te llame y hablemos como personas adultas. Yo en los años de Buenos Aires, Dios mío, tuve un obispo tremendo, ¿no? Y me llegaban siempre avisos, porque yo hacía celebraciones para gente que se había divorciado y vuelto a casar, celebraciones de la palabra para todo el mundo que me pedía. Y entonces me llegaban amenazas. El obispo ha dicho que esa religiosa española, bueno, más claro agua, que está en el colegio de tal, o sea, más claro agua. Pero nunca me llamó, yo dije que me llame y hablamos. Yo le voy a dar mis razones pastorales, entonces no tengamos miedo, porque digo, somos personas adultas, no somos niños, ¿no? Y tenemos la libertad, que es el don mejor que nos ha regalado el Señor, ¿no? Dice Pablo, para ser libres os ha liberado Cristo, no volváis al yugo de la esclavitud. Entonces, ¿qué hacemos con la libertad, verdad? Bueno, y esto he preparado aquí esto que no sé si ayuda, ¿no? Pero quisiera que nos fijáramos en lo primero y en lo último, porque el principio el punto de partida es la persona y la comunidad. Y esa persona tiene que usar su conciencia, su libertad, su capacidad de tomar decisiones y asumir consecuencias. Somos adultos, los adolescentes, los que tenéis hijos adolescentes y las que hemos sido educadoras de adolescentes, están siempre buscando quién se hace cargo de sus decisiones, ¿no? Preguntan a su papá, a su mamá, para no asumir decisiones, pero los adultos decidimos y cargamos con las consecuencias. Y después pasamos a la meta de nuestra vida de fe, que es Jesús y el Evangelio. Si la fe es un encuentro personal, vivo y presente en la historia, muerto y resucitado, no es un Dios de normas, no es un Dios de cumplimiento, ¿verdad?, de reglas, de costumbres, es un encuentro personal y creemos en un Dios vivo y resucitado. Y en el medio, la Iglesia como puente, como paso, como puente habéis puesto en vuestra propaganda, y no fronteras, no muros, ¿verdad? Pues la Iglesia como pueblo de Dios, lo que decía Francisco, en salida, samaritana, misericordiosa, un cuerpo con diversos carismas, decíamos el pueblo de Dios, ¿verdad? Bueno,
Venimos en este país de una fe impuesta, entre comillas, obligatoriamente, católicos, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para pasar de una fe impuesta a una fe opción personal? En mi conciencia, en mi libertad, en mi adultez. Hay que hacer ese traspaso, ¿verdad? Yo estuve 26 años fuera, entre América e Italia. Cuando volví aquí, obviamente era otro país, otro mundo. Cuando me fui había mucha gente sufriendo lo impuesto, y después mucha gente ha hecho el movimiento pendular de antes todo impuesto, ahora nada. Pero también he encontrado mucha gente que me da mucho respeto, lo impuesto no y nada tampoco. Y hay mucha búsqueda de un sentido profundo de la vida, de valores de fe, valores humanos, etcétera. Búsqueda, ¿no? Eso es de respetar la gente que está buscando para encontrar algo que le dé sentido pleno, ¿no? No, como digo, solamente cumplir o no cumplir, voy a misa y ya está. No, voy a misa, pero la Eucaristía tiene trasfondo en la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. Estamos aquí ahora en este momento. El Papa Francisco, desde el hospital, el 15 de marzo, escribió una carta al secretario general, Cardenal Mario, diciendo esto tiene que seguir. Iba a terminar con una asamblea eclesial en octubre del 28. Y ahora mismo hay un documento de 24 páginas que está en la página web que se llama así, Pistas para la fase de implementación del sínodo. Es decir, cómo lo vamos bajando, cómo lo vamos haciendo en nuestros grupos, en nuestras comunidades, cómo nos reunimos, y ahí es un documento sencillo, una guía, vamos a decir una guía metodológica para trabajarlo, ¿no? Entonces, para que esto siga, que después hay etapas, hay fechas, etcétera, para acabar no una asamblea sinodal, sino una asamblea eclesial. Y veis que el cambio de palabra tiene que ver con lo que decíamos, una asamblea de pueblo de Dios, ¿no? No sé de qué manera se organizará, pero se va a invitar a todo el mundo a ser parte de esa asamblea, ¿no? Entonces estamos en esta etapa, en este momento, ¿eh? Un paso histórico, no quiero dejar de reseñarlo, ha sido el jubileo de las personas LGTBI, que lo habréis seguido en Roma, el 5 y 7 de septiembre, o sea, desde diciembre 24 hasta enero 26 está todo el año jubilado y todos los fines de semana hay jubileo. Bueno, pues ha habido uno específicamente el 5 y 7 de septiembre en Roma. Yo lo he puesto ahí como paso histórico, verdaderamente ha sido histórico. Nunca se había hecho y casi estábamos con la conciencia de que si podremos hacerlo, si será posible, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Y en qué consiste el jubileo? Pues el viernes por la tarde hay una vigilia de oración. Todo lo han preparado los grupos LGTBI de Italia, que dicho sea de paso, hay muchísimos grupos con muchísima visibilidad, con muchísima autoridad, organizan un montón de cosas. Yo pertenezco a dos grupos donde hay dos WhatsApp, uno para información de actividades, hay un montón de actividades, y otro para intercambio de materiales, que también se publican muy buenos materiales, ¿no? Bueno, uno de los grupos, con ayuda de Crismón de Madrid, prepararon la vigilia, que tuvimos 2 horas y cuarto, empezó a las 8 de la tarde, acabó a las 10 y cuarto de la noche, nadie tuvimos cansancio, era muy testimonial, alternando con silencio, con canciones. La vigilia y la Eucaristía fueron en la iglesia del Jesús, los jesuitas, que está en pleno centro de Roma. Si conocéis Roma, al lado de la Plaza Venecia, a 5 minutos está la iglesia de los jesuitas. Bueno, estaba la iglesia, todo el mundo, todo el espacio del suelo y los bancos llenos de altar, y todo. Éramos 1.400 de un montón de países, ¿no? Y la Eucaristía la celebró el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, que a su vez contó que había estado hablando con el Papa, que el Papa le había dicho, por supuesto, vas a celebrar esta Eucaristía porque estos hermanos y hermanas te necesitan, ¿no? Hizo una homilía fantástica, ¿no? Y toda su actitud era que estaba metido en el encuentro, ¿no? Y después la peregrinación, que eso ya fue, el sábado 3 de la tarde, hacía un calor de morirse, fue una peregrinación penitencial verdaderamente, pero muy emocionante, porque pasar la puerta de la Basílica de San Pedro, decía, bueno, se abrió la puerta, ¿no? Entonces esperemos que no se cierren las puertas, que sigan abriendo, ¿no? Entonces yo noto que yo participo en varios grupos, en Crismón en Madrid, y estoy en contacto con los de Italia, por supuesto, y luego también en Guadalajara, con el online ahora, pues también colaboro con unos grupos en Monterrey y en Guadalajara, de México, ¿no? Entonces, todo este movimiento que se aglutinó en este jubileo, creo que fue este momento histórico, pero no puntual de que pasó esto y se acabó todo el 7 de septiembre. No, se abrió un proceso, yo creo, muy importante,
a nivel mundial, porque era la presencia mundial que estábamos allí, ¿verdad?, para continuar. Y entonces ahora depende mucho, pues darlo continuidad, ¿no? Bueno, los desafíos, ya hemos dicho antes, nos empujan, nos estimulan, ensanchan el corazón, nos abren la esperanza, porque sin desafíos nos quedamos en lo nuestro, en lo pequeñito, localista, todo muy reducido, y a lo mejor pues necesitamos abrir horizontes, ¿verdad? Temas que necesiten mayor profundización, ahora mismo están trabajando en las comisiones. Esto tendrían que haberlo presentado en junio, pero con la muerte del Papa todo se retrasó. Entonces son temas que han salido en el sínodo y que el Papa pidió que se profundizaran más, que no estaban muy maduros, ¿no? Entonces se van a presentar el 31 de diciembre, pero ya están avanzando algunos temas, ¿no? Bueno, ahí están, solamente mencionar los temas. Las relaciones entre las iglesias orientales católicas y la iglesia latina, los pobres, la misión digital, la formación sacerdotal, o sea, la revisión de seminarios, las cuestiones teológicas y canónicas sobre formas ministeriales específicas. Ahí está el tema del diaconado femenino, a ver si sale algo que se mueve. Es decir, cómo estamos en igualdad de circunstancias, igualdad, dignidad por el bautismo, y cómo no avanzamos hacia otros ministerios que ayuden, primero por nuestra dignidad, mujeres y varones, y segundo, porque eso que se dice, y es verdad, y yo no lo discuto, fuera de la Eucaristía es el centro de la vida cristiana. Hoy día en muchos lugares, si no hay un varón célibe ordenado, no hay Eucaristía, no hay sacramento del perdón. En la Amazonía hay comunidades que tienen una Eucaristía al año y otras una cada 3 años. Y en algunos lugares de España está pasando, no hay sacerdotes para tanto, o hay un sacerdote que tiene 20 pueblos, o sea, ¿no? Entonces, ¿cómo no atendemos pastoralmente a personas que están sin ayuda espiritual? Porque no hay sacerdotes. Todo lo derivamos al sacramento del orden. Habrá que abrir otras puertas y ventanas, ¿verdad? Más temas, relaciones entre obispos y vida consagrada, la figura y ministerio del obispo. Ahí se habla en la del obispo, que se cuente con las personas de las diócesis para nombramientos de obispos, ¿no? Porque la gente conoce, que se ayude, que se haga un seguimiento de la vida del obispo, que se tome en cuenta. Es decir, yo creo que hay cosas interesantes de empujar para que vayan adelante, porque las comisiones piden que demos aportaciones, que no nos quedemos ahí. Las cuestiones pastorales controvertidas, ahí está el tema de los divorciados, porque no tenemos una mesa eucarística y tenemos doble mesa, etcétera, etcétera, la diversidad sexual, etcétera, ¿no? El camino ecuménico, y León XIV añadió otras 2 comisiones, que es la liturgia y las conferencias episcopales eclesiales. Hay muchas conferencias que ya no hablan solo de obispos, sino que son conferencias eclesiales porque incorporan laicos, evidentemente, ¿no? Bueno, vamos terminando. Yo he puesto aquí como una especie de resumen: soñar, vislumbrar, desear, intuir, seguir corriendo tras la utopía, eso que decía Galeano, nunca alcanzamos la utopía, siempre vamos detrás. No detener el paso, acompasar el ritmo para incluir, siempre para incluir, nunca para excluir. Camino de comunión, sorteando obstáculos, construyendo puentes, derribando muros. Agradecer la invitación, este es el momento, este es el Kairos, hoy y aquí todos juntos. La hora de Dios en su iglesia se llama sinodalidad. Quería recordar que Francisco tuvo mucho que ver con toda la apertura en la diversidad sexual, con sus preguntas, con sus gestos, con escuchar a gente, con recibir a gente. Siempre en las audiencias de los miércoles había todo tipo de gente, y sigue habiendo, y ahora han estado el otro día en el Jubileo de los Pobres, en un pueblo cerca de Albano, un pueblo de la costa, muy cerca de Roma, un pueblo que se llama Torvallánica. Hay una parroquia donde está un párroco italiano y 2 sacerdotes africanos. Y entonces en la pandemia empezaron a recibir llamadas de mujeres que no tenían comida. Entonces descubrieron, porque no se habían enterado, que había como unas 50 mujeres trans que trabajaban en prostitución y que en ese momento no tenían nada que comer y acudieron a la parroquia. Entonces la parroquia no solo les dio de comer, sino que los integró en la parroquia, hicieron grupos sinodales y están formando parte de esa parroquia, ¿no? Yo voy a dar ejercicios en el mes de diciembre en esa parroquia, ¿no? Bueno, pues el otro día en el Jubileo de los Pobres, que el Papa y ellos comieron con 1.300 personas también en el aula, pues León XIV empezó diciendo:
Bueno, esto es un recuerdo a nuestro predecesor Francisco, porque inició esta comida con los pobres, y que vamos a pedirle un aplauso para Francisco, y así empezó la comida, ¿no? Y ahí estaban las 50 mujeres que fueron con este párroco, que se llama Andrea Conocchia, es el párroco, ¿no? Y entonces se organizó en un autobús y fueron y estuvieron en la comida, y obviamente luego saludaron a León XIV, pero es que eso sí, León se pone en la fila como Francisco y a saludar a todo el mundo, ¿no? Bueno, pues podéis imaginar que estas mujeres no solo se sienten incluidas, sino que se sienten protagonistas del caminar en la parroquia, y me decía Andrea, en la parroquia hubo sus resistencias en algunas personas, pero en general se integraron porque estaban trabajando el camino sinodal, de acoger y de integrar, ¿no? Y cuando yo me despedí de Francisco en la asamblea última, la de octubre del 24, me dijo, ¿vas a seguir colaborando en el sínodo? Digo, sí, tengo ya muchos compromisos. ¿Vas a seguir haciendo lío? Me dijo, sí, voy a seguir haciendo lío. Digo, bueno, ya sabes que yo tengo una prioridad en los acompañamientos, que son las personas de diversidad sexual y las mujeres abusadas. Y me dijo, bueno, no dejes ninguno de esos campos y pon mucho cariño en esas personas, ¿no? Se me lo ha tomado como legado, como legado de su parte, ¿no? Bueno, pues ya terminamos. La sinodalidad como modo de ser y estar en la Iglesia ha venido para quedarse, es una convicción mía, ¿no? Estamos invitados a ser peregrinos de la esperanza. Muchas gracias.